Bueno, vamos a ver cómo sumar vectores o restar vectores, tanto geométricamente, dibujando, o como analíticamente, usando sus componentes de los vectores, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por dibujar estos tres vectores que hemos puesto aquí, que son v y w, con sus componentes 2, 2, menos 1, 4, 3, menos 2. De momento vamos a dibujar solamente los vectores a ver qué aspecto tienen. El vector 2, 2 es el siguiente. 2 en horizontal, 2 en vertical. El vector w es menos 1, 4, será ese vector. Y el vector w será 3, menos 2. 1, 2, 3, menos 2. Es el vector w. Lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, hacer una suma que va a ser, por ejemplo, u más v. Para hacerlo geométricamente, lo que hago es lo siguiente. Como voy a sumar u más v, voy a partir del vector v y le voy a añadir, a colocar posteriormente el vector v. Es decir, donde acaba voy a poner el vector u y donde termina el vector u, coloco a continuación mi vector v. Es decir, como si lo moviese hasta el final del vector u. Es decir, lo traslado aquí y lo dibujo. Este es mi vector v. El vector u más v, u más v, será el vector que empieza en el inicio de u y finaliza en el extremo de v. Es decir, desde aquí hasta ahí. Este es el vector u más v. ¿De acuerdo? Si vemos ese vector, las coordenadas que tiene va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 1, 6. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos calcular analíticamente? Es decir, esto ha sido geométricamente. ¿Cómo lo hacemos analíticamente? Es decir, utilizando las componentes. Bien, pues lo que voy a hacer es, para sumar dos vectores, lo que hago es sumar cada una de sus componentes y me va a dar directamente el vector suma. Es decir, cojo la componente x de u y la x de v y las sumo entre ellas y me da la componente del vector suma. Es decir, 2 menos 1, pues 1. 2, ahora vamos a la componente y. 2 más 4, pues 6. Me da las componentes del vector suma. ¿De acuerdo? Vamos a probar a sumar, por ejemplo, para que me quepa aquí bien y sin problema, voy a sumar, por ejemplo, vamos a ponerlo en amarillo, aunque a lo mejor no se ve muy bien. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a sumar w, creo que se ve bien, sí. W más u. Y vamos a hacer el mismo proceso de antes. Como es w más u, voy a dejar w y a continuación de w le voy a colocar u, el vector u. El vector u hemos visto que es este, lo traslado al final de w, ¿de acuerdo? Este es el vector u. Y me doy cuenta que el vector w más u es el que empieza al principio de w y termina al final de u. Es decir, desde el extremo hasta el final. Perdón, desde el origen hasta el extremo. Será este. Espero que se vea bien. Creo que sí. Ese es el vector w más u. ¿Sus componentes cuáles son? Lo vamos a hacer directamente sumando las coordenadas. Como es w más u, será 3 más 2, es decir, 5. Y luego menos 2 más 2, es decir, 0. Que coincide con lo que hemos visto geométricamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo podemos hacer también para restar vectores. Tanto geométricamente como analíticamente. Tengo los mismos tres vectores, no los tengo dibujados, los voy a dibujar ahora. Vamos a pensar primero en sumar, o en restar, mejor dicho. Por ejemplo, a v le vamos a restar el vector u, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer una cosa. Si el vector u ese es el vector u, 2, 2, el vector menos u, ¿cuál será? Pues menos u será el menos 2 menos 2. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir aquí. Menos u es igual a menos 2
menos 2. Es decir, el opuesto a u. Que se dibujará, lo voy a dibujar en otro color, por ejemplo rosa. Lo voy a dibujar así. Es el vector menos u. Entonces, ¿qué vamos a hacer realmente cuando a v le restemos u? En realidad lo que vamos a hacer es, a v le vamos a sumar menos u. Como ya tenemos aquí el menos u, siempre tenemos que sumarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos analíticamente? Pues colocamos el vector v, que es menos 1, 4, menos el vector u, que es 2, 2. Analíticamente no hay ningún problema, porque simplemente donde antes sumábamos las componentes, ahora las resto, ¿de acuerdo? Me quedará igual a menos 1 menos 2 son menos 3. Y 4 menos 2 son 2. Ese es el vector v menos u. ¿Cómo lo hacemos gráficamente? Vamos a hacerlo. El vector v, que es el menos 1, 4. Este es el vector v, ¿de acuerdo? Y le vamos a restar u. Como hemos dicho antes, restar u es lo mismo que sumar menos u. Entonces lo que voy a hacer es sumar el menos u. Como lo tengo en rosa, lo pongo en rosa. Es decir, me cojo menos u y lo traslado al final de v. Será aquí. Este es menos u. Y ahora lo que tengo es v menos u. Lo que hago ahora es simplemente unir, ¿de acuerdo? Como lo hemos puesto en negro, unir el principio de la suma de vectores. Hemos partido de v, pues el origen de v hasta el final de menos u, hasta el extremo de menos u. Y ese es nuestro vector. ¿De acuerdo? Nuestro vector, que lo voy a escribir así, v menos u. Vamos a ver que las coordenadas que tiene el vector haciéndolo gráficamente son las mismas que las que tiene cuando lo hacemos analíticamente. Evidentemente deben de corresponder, deben de ser iguales. Vamos a ver, la coordenada de v menos u será 1, 2, 3, es decir, menos 3, que coincide, y en vertical 2, 2, que coincide. Con lo cual aquí tenemos como restar vectores. Vamos a hacer, solo analíticamente, vamos a restar otro par de vectores. Por ejemplo, a w le vamos a restar v, ¿de acuerdo? Pongo las coordenadas de w, 3 menos 2, menos las coordenadas de v, que son menos 1, 4. Menos 1, 4. Y ahora hago la operación coordenada a coordenada, es decir, primero la x y después la y. Paso a la x, perdón. 3 menos menos 1 es 4. Menos 2 menos 4 es menos 6. ¿De acuerdo? Luego esta resta de vectores w menos v da 4 menos 6. Hacemos uno último, solo por quedarnos tranquilos. Vamos a hacer una de 3. A un vector le vamos a restar otros 2, por ejemplo. Vamos a coger u y le vamos a restar w y le vamos a restar v. Simplemente ponemos las componentes de cada vector con su signo correspondiente. Por ejemplo, u es 2, 2 menos w. 3 menos 2 menos v, que es menos 1, 4. Igual a, vamos a poner igual. Paso a la coordenada x. 2 menos 3 menos 1 menos menos 1, que es más 1, 0. Pues 0. Coma. Coordenada y. 2 menos menos 2, es decir, más 2, 4. Menos 4, 0. Pues 0. Vaya qué casualidad. Pues ha dado el vector nulo, es decir, el 0, 0. ¿De acuerdo? Pues espero que con esto quede un poquito más clara la cosa y se puedan hacer los ejercicios.